Diversos grupos que combaten los ataques racistas de supremacistas blancos identificaron a un sujeto que se alega es puertorriqueño como uno de los responsables por los actos de violencia reportados recientemente en Virginia. Mientras líderes del Partido Republicano arremetieron contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su postura de responsabilizar tanto a supremacistas como manifestantes por estos incidentes. Sobre la tensión social que se vive en Estados Unidos, sobre todo en tiempos de crisis, cuando comienzan a resurgir grupos de extrema derecha, conversamos de inmediato con el analista licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches. Buenas noches al público televidente. ¿Podríamos pensar, licenciado, que Estados Unidos se está moviendo hacia un radicalismo de extrema derecha a la luz de estos incidentes? Bueno, hay que aclarar, estos grupos siempre han existido en Estados Unidos. De hecho, la Constitución de Estados Unidos, cuando fue creada, en su momento lo que equivalía era a una persona que votaba blanca, no equivalía ese mismo voto a una persona negra. Es decir, 7 esclavos eran igual que una persona, si lo comparamos en la época histórica. Eventualmente, eso se ha ido, obviamente, eliminando, y no es hasta el 64 que se aprueba finalmente una ley de derechos civiles, donde se obliga a los estados a no discriminar y se le da también la potestad al individuo a demandar en el Tribunal Federal o en el Tribunal Local, estatal que sea pertinente, si si un funcionario o color de autoridad viola los derechos civiles. Así que Estados Unidos siempre ha vivido en esa encrucijada y no es algo nuevo estos grupos. Estos grupos ahora obviamente están teniendo una injerencia más grande porque se sienten apoyados precisamente por el señor presidente. Pero podría volver Estados Unidos a los tiempos de la década del 60, antes de la década del 60, donde no se respetaban los derechos de la minoría negra. Yo creo que tendría que reconocer que sí, porque lo que ocurrió ayer precisamente y días anteriores es una réplica de lo que ocurrió en la época de cuando estaba el señor Martin Luther King, que es la época que usted muy bien señala, el 60. Así que no me sorprendería, porque lamentablemente la rama ejecutiva, y en este caso el señor presidente Donald Trump, no ha sido duro, no ha sido estricto, no ha sido proactivo con condenar estos ataques y estos disturbios, y lo que ha dicho básicamente es responsabilizar a ambas partes como si esto fuera un ejercicio de libertad de expresión, que no necesariamente lo es, porque el Estado no puede promover esas actuaciones, ni mucho menos tener estatuas de personas como el general Lee y otras personas que sabemos que son personas que discriminaron y que pertenecían inclusive a la Confederación, que estaban en contra de la Unión, entiéndase la guerra civil en Estados Unidos, que conllevó a abolir la esclavitud y entre otros asuntos. Pero podría desembocar en un fenómeno de violencia estos incidentes, no solo como hemos visto utilizando un vehículo, sino utilizando otros métodos mucho más violentos. El gobierno federal, como está estructurado y la Constitución, no permite que el gobierno federal necesariamente intervenga. Lo que está haciendo el señor Donald Trump es lo que han hecho históricamente todos los presidentes, exceptuando quizás Kennedy y Johnson, que es responsabilizar a los estados, para que sean los estados con su gobernador, con su legislatura, quienes condenen esto y pongan y hagan leyes a nivel estatal de manera que no ocurran estas situaciones y entonces sea la policía estatal la que intervenga. Sin embargo, yo creo que ya esto se está saliendo de control. Estos grupos lo que promueven es la sedición, precisamente. Estos grupos lo que promueven es eliminar lo que es Estados Unidos de América y hacer algo parecido a lo que era la Confederación en el siglo XX o siglo XIX, así que, y anterior a eso. Así que yo creo que esto es más serio de lo que parece, y el gobierno federal tiene que ser más proactivo, porque de lo contrario vamos a tener esto y podría entonces llegar inclusive a niveles de terrorismo. Bueno, a Trump y a su presidencia hay mucha gente que lo está responsabilizando. Definitivamente, y creo que ya es hora que él tome las cartas sobre el asunto, y el Senado y la Cámara Federal también. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias a usted. Pasamos con Mardelis.